Bueno, entonces el día de hoy traigo el tema de la ruta sencilla para implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para farmacias y droguerías. Sin embargo, antes de ello, quiero decirles que el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo debemos verlo como una estrategia de crecimiento sostenible de nuestra droguería y farmacia. Entonces, voy a permitirme compartir acá la pantalla. Entonces, ¿por qué les digo que como estrategia de crecimiento sostenible para la droguería? Porque el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, debemos verlo realmente, es como el crecimiento de una empresa en el momento que empezamos a desarrollar esta implementación. Aparte, pues, de cumplir con la normativa, vamos a iniciar con, primero que todo, ¿qué es un sistema de gestión? Y quiero explicar que el sistema de gestión es un proceso lógico y por etapas basado en la mejora continua que permite por medio del método PHVA planear, hacer, verificar y actuar. Es decir, que con base a esta palabra sistema de gestión, ahora sí realmente vamos a gestionar un sistema de seguridad y salud en el trabajo dentro de una empresa, porque se hace o se hace, es decir, ya no todo queda directamente en el papel, en letra muerta, en formatos en donde nunca se diligenciaba nada. Ahora bien, vamos a mirar qué es seguridad y salud en el trabajo. Con base a la definición de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, es la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Básicamente, seguridad y salud en el trabajo se encarga de prevenir accidentes de trabajo, prevenir enfermedades laborales y mejorar las condiciones ambientales en cada uno de sus sitios de trabajo. Con base a esta temática de la ruta sencilla para implementar el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, creo que este tema necesita un polo a tierra partiendo de una premisa. ¿Y de qué premisa es? Ajustar, diseñar e implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo al nivel de riesgo que tiene la empresa y número de trabajadores totales con los que cuenta la empresa. Es decir, que siempre debemos partir con este número de trabajadores y el nivel de riesgo. Obviamente tomando como base la normatividad. ¿Qué normatividad? El decreto 1072 de 2015 y la resolución 0312 de 2019, en donde el decreto 1072 nos muestra como una generalidad de qué debemos tener implementado dentro del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Y la resolución 0312 nos muestra unos estándares mínimos que debe cumplir la premisa que les decía inicialmente, de acuerdo al nivel de riesgo y al número de trabajadores. Por eso es que resulta muy útil describir la forma en que se puede desarrollar el sistema paso a paso y darle un enfoque práctico al tema. ¿Y por qué digo que práctico? Porque hoy día encontramos mucha literatura en Google y encontramos muchas empresas que nos venden formatos, nos venden programas, nos venden procedimientos, pero finalmente es mucha información que a veces no sabemos si realmente aplica o no para esa actividad económica a la cual estamos implementando el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Yo tomo como base, como lo decía Carlos, más o menos 130 droguerías a las cuales visité y apoyé en la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, el objetivo de esto, como les explicaba inicialmente, es hablar de un sistema de gestión en donde realmente se hace o se hace, es decir, se gestiona, se muestra más allá de tener un documento en letra muerta, la gestión de lo que se viene trabajando en el tema. Entonces,
Dada esta introducción, voy a iniciar con el paso a paso. El primer paso para arrancar con la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y devolviéndome a la primera diapositiva como desarrollo de crecimiento para la empresa, quiero traer el significado de la palabra organización. La definición de la palabra organización viene del término órgano, ¿sí? Que significa herramienta útil, y viene del sufijo ción, que significa acción y efecto, del elemento isar, que es convertir en algo que funcione bien. Por eso es que es importante empezar con una estructura organizacional de una empresa, no empezar con lo que nos trae el día a día, porque esa improvisación es la que a veces nos duele cuando nos empieza a tocar el bolsillo como empresarios en improvisar tal vez en un accidente de trabajo que no teníamos afiliado a nuestro trabajador, o tal vez en una enfermedad laboral donde me tocó reubicar al trabajador porque no puede hacer más, tal vez que estar archivando gestiones documentales. Entonces, lo primero que vamos a hacer es mirar qué debemos organizar de la empresa. Entonces, lo primero que debemos hacer es tener legalmente constituida la empresa, bien sea de tipo natural o de tipo jurídico. Sin embargo, yo quiero invitarlos aquí a que si la empresa es de tipo natural, es realmente porque tal vez estamos solos en la droguería o en la farmacia. Pero cuando empezamos a tener ya varios trabajadores que debemos empezarlos a afiliarlos al sistema de seguridad social, lo mejor es empezar a constituir legalmente esta empresa de tipo jurídico. ¿Por qué? Porque ahí es donde, como dueños del establecimiento comercial, empezamos a quedar afuera. ¿Y por qué les digo que afuera? Porque si queremos hacer la afiliación a la ARL, estando de tipo natural, como representante legal, el representante legal no podría entrar a hacer su afiliación a ARL y tendría que hacerlo de manera independiente. Entonces, yo los invito a que empecemos a verificar y a tener todos estos documentos en orden. Lo segundo que quiero mostrarles es tener una plataforma estratégica definida, tener una misión, una visión, un organigrama y un mapa de procesos, como le explicaba Carlos en la ponencia que tuvo esta mañana, donde nos explicaba de qué trataba un mapa de procesos. Y yéndonos hacia el organigrama, es que así tengamos 3 colaboradores iniciando, empecemos a poner en estrategia el orden de nuestra empresa, esas funciones de las actividades que van a realizar los colaboradores que tienen en nuestra empresa. El tercer paso es hacer una contratación de manera formal, revisando que el contrato sea el indicado al horario y las funciones del cargo. ¿Y por qué digo que hay que revisar esto? Porque me encontraba muchas veces a droguistas que por su misma actividad económica, pues trabajan de domingo a domingo y en ocasiones festivos, ¿sí? Y lo que sucedía era que ellos, pues les parecía muy fácil tener un contrato de prestación de servicios. Como ustedes saben, pues cuando hay un contrato de prestación de servicios, yo no puedo tener subordinación, no puedo exigirle a un trabajador que me cumpla con un horario, no puedo exigirle que esté de domingo a domingo obligatoriamente dentro del establecimiento. Entonces, por eso es que yo siempre los invito a que se asesoren bien jurídicamente antes que de pronto tengan un dolor de cabeza con el colaborador. Entonces, es importante verificar qué tipo de contrato con base a la necesidad de lo que yo requiero contratar a esa persona aplica, ¿sí? Ahora bien, también me he encontrado situaciones en donde el droguista va de viaje, entonces va a dejar a alguien de reemplazo, o tal vez
necesita turnos y deja una que otra vez a la persona. Pero mire que aquí es donde empezamos a tener esa informalidad que en el momento menos indicado nos puede generar dolores de cabeza como empresarios y nos puede empezar a tocar el bolsillo porque de pronto pues una persona que dejemos aquí de una manera informal puede tener un accidente de trabajo, no estaba afiliada o si bien es cierto alguien le habla al oído y empezamos con esos temas legales que pues empiezan a ser un poco engorrosos frente a esta gestión. Entonces siempre debemos tener esto identificado y las funciones del cargo importantes para tener una comunicación asertiva, ¿sí? Con el colaborador y poder dar oportunidad a las actividades que ellos realicen. También a que los invito a tener un reglamento interno de trabajo, en donde pues lo importante es que tengamos claro y establecido las normas, las reglas, que de pronto lo que siempre dentro del club hemos hablado es no vean su establecimiento como un negocio pequeño. Ustedes son empresarios, así sean de tipo natural. Entonces, es importante que empecemos a estructurar desde allí la empresa y desde allí es que empezamos a tener crecimiento, porque ustedes se van a dar cuenta que cuando estructuran la empresa de esta manera, en este orden, que es de una manera sencilla, empiezan a poder tener la opción de pensar en tener otras sucursales aquí y en otra ciudad tal vez. Entonces, el siguiente paso, y es muy importante, es hacer la afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral en Colombia. Eh, Siempre unen esto con el tema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, como estamos hablando de la organización de empresa, ¿de qué se compone ese sistema de seguridad social integral? Se compone de tener afiliación al fondo de pensión a ese trabajador que se le hizo un contrato formal, tenerle una entidad promotora de salud, tenerlo afiliado a la aseguradora de riesgos laborales y por consiguiente, pues los complementarios, que son la caja de compensación familiar. Entonces, cuando empezamos a tener esa organización, ya empezamos a tener un poco más de seguridad y tal vez, en caso que Dios no lo quiera, algún trabajador, y más ahorita en esta época de pandemia, sufre de la infección del COVID o algo, se ausenta, pues ustedes tienen asegurado eso y pueden empezar a soportar estos gastos de ausentismo laboral por medio de estas afiliaciones. Ahora bien, pues la ARL, como ustedes saben, es la aseguradora de riesgos laborales. En caso de que tenga un accidente de trabajo, con el paso del tiempo, una enfermedad laboral que se generó, pues allí tenemos nuestra aseguradora y pues esto nos va a evitar tener que pagar directamente de nuestro bolsillo todo la carga prestacional o todos los cargos que genera esto. Entonces, es importante que demos esa afiliación. Por consiguiente, es importante que identifiquemos con base al cargo, es decir, al manual de funciones de cada uno, las evaluaciones médicas ocupacionales. Recuerden que se deben hacer exámenes de preingreso, periódicos y egreso. Entonces, importante que cuando tengamos identificado en esa estructura organizacional de las que les hablaba anteriormente, ese perfil del cargo, sepamos qué exámenes de preingreso son los que realmente requiere el colaborador. Y yo siempre les pongo el ejemplo frente a la farmacia. Si vamos a contratar un auxiliar de farmacia, identifiquemos que es una persona que posiblemente tiene que estar mucho tiempo en posición de pie, ¿sí? Y muy poco puede alternar su postura sedente. Entonces, si identificamos eso, sabemos que posiblemente
si el médico ocupacional en el examen de preingreso identifica que la persona tiene afecciones en vena varice, pues lo más aconsejable es entrar a verificar si es viable que yo lo contrate o finalmente sigo buscando otra persona que realmente no le vaya a afectar esta actividad que va a realizar dentro de la farmacia o la droguería y finalmente se me vuelva un costo más. Entonces, por eso es que yo hablo de que debemos empezar con esos pasos de bebé que decía ahorita Carlos y empezar a organizar todas esas partes. Muchas veces decimos es examen de ingreso, pero mire que realmente es un examen de preingreso, donde yo finalmente identifico cómo es que necesito que la persona llegue en su condición de salud y que no le vaya a afectar la actividad que va a realizar. Debemos tener presente que con base a toda esta organización, entonces ahora sí empezamos a mirar la organización del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, lo primero que debemos hacer es contar con un coordinador del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para la gestión efectiva. Para las droguerías y farmacias, con base a la normatividad para empresas o droguistas que tienen menos de 7 trabajadores, pueden tener un coordinador que haya realizado ese curso de 50 horas de manera virtual con el SENA o con la ARL. Y empezar o sea, designan a esa persona y empiezan a estructurar todo el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Lo segundo que debemos hacer es realizar una política de seguridad y salud en el trabajo. Eh, yo los invito a que la política realmente no sea un requisito más, sino que entremos y le pongamos como la lógica a la política, en donde entremos e identifiquemos los objetivos claros de lo que yo voy a trabajar en ese año en temas de seguridad y salud en el trabajo. Por eso es que la política debe ir acompañada de objetivos, porque esos objetivos son los que nos van a trazar todas las actividades que vayamos a realizar frente a seguridad y salud en el trabajo. Ahora bien, voy a mencionar este tema del reglamento de higiene y seguridad industrial. Sin embargo, con base al artículo 349 del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 55 de la Ley 962 de 2005, perdón, nos dice que para empresas que tienen 10 o más de 10 trabajadores se debe realizar el reglamento de higiene y seguridad industrial. Para las empresas que tienen menos, no deben realizar el reglamento de higiene y seguridad industrial con base a esta normativa legal vigente. Entonces, por eso es que acá yo les digo que es tan importante partir de esa premisa donde yo ajusto mi sistema al número de trabajadores y al nivel de riesgo que tiene la empresa, para no incurrir en la complejidad de cosas que a veces en seguridad y salud en el trabajo, con base a esto anterior que acabo de decir, pues no aplica. Ahora bien, nos vamos a elección y conformación de COPAS y vigía. Entonces, todo esto yo lo incluyo y como profesional en seguridad y salud en el trabajo, es mi estructura porque yo digo, si yo tengo organizada esta base, ya de ahí en adelante ya puedo ir gestionando fácil mi sistema. Entonces, acá incluyo la elección y conformación del COPAS y vigía, igualmente con base al decreto 614 de 1984, la resolución 1016 y la ley 1295, entre otras. Entonces, acá qué es importante y a qué los invito a que nos vayamos directamente con esa normativa que yo les mencionaba anteriormente. No le metamos tantas cosas al sistema que a veces no nos aplica y que sí nos vuelven complejo y denso el sistema, y por eso es que cuando se habla de seguridad y salud en el trabajo, a la gente le da pereza. No quiere hacer nada, les da pereza porque ven que hay mucha complejidad en el tema. Entonces, para empresas que tienen menos de 10 trabajadores, deben elegir un vigía. Y para empresas que tienen más de 10 trabajadores, deben elegir un COPAS.
y con base al número de trabajadores se debe elegir el número de representantes por parte de trabajadores y el número de representantes por parte de la empresa. Entonces, seguimos con la organización. Debemos conformar una elección y conformación del Comité de Convivencia Laboral. ¿Por qué se creó? Por la Ley de Acoso Laboral, Ley 1010 de 2016, reglamentada por las resoluciones 652 y 1395 de 2012, donde nos decía que puntualmente en estos comités de convivencia laboral se debía implementar por el tema de acoso laboral y el riesgo psicosocial puntualmente, nada más. Entonces, con base a esto, pues lo deben implementar empresas que tengan como mínimo 5 trabajadores. ¿Y por qué lo digo? Porque con base a la resolución 652 y 1356, pues nos dice que deben haber, de acuerdo al número de trabajadores, como mínimo 2 representantes por parte de empresa y 2 representantes por parte de trabajadores. Es decir, que debe haber, por ser elección y conformación, debe haber un voto en contra. Entonces, por eso yo digo que es para empresas de 5 o más de 5 trabajadores que deben empezar a tener conformado su comité de convivencia laboral. Antes, pues, de pronto tener actividades de prevención de salud mental. Bien, entonces continuamos. Se dice que así hayan 2 trabajadores, se debe tener una conformación de brigada de emergencia. Entonces debemos conformar la brigada de emergencia de primeros auxilios, contra incendio, búsqueda y rescate. Y con base a esta conformación de brigada de emergencia, debemos empezar a capacitar de la mano con la ARL a esta brigada de emergencia, a el COPAS y al Comité de Convivencia Laboral. Por eso es que yo les digo que es tan importante arrancar con esa organización de empresa, porque si hacemos un contrato a término legal bien definido y luego afiliamos a todo el sistema de seguridad social, a estos colaboradores, ya empezamos a tener el apoyo por parte de la ARL para cumplir con todo este tema de capacitación y certificados que nos solicita la norma con base a esta conformación de comités. Entonces, como se pueden dar cuenta dentro de la organización del sistema, lo primero que yo hago es conformar un equipo de trabajo en seguridad y salud en el trabajo. ¿Con qué objetivo? Para empezar a delegar funciones, para empezar a que realmente haya una gestión efectiva. Posteriormente, temas de inducción y reinducción y capacitaciones y pausas activas que se incluyen como en ese tema para arrancar, para dar el primer paso. Entonces, luego de que yo tengo en esta organización, como les mencionaba inicialmente, con base a la normativa que viene funcionando en Colombia hace algunos años y el decreto 1072 donde nos dice haga un sistema de gestión para seguridad y salud en el trabajo. Y como les decía, el sistema de gestión que nos menciona esa norma nos menciona el ciclo PHVA, que significa planear, hacer, verificar y actuar. Entonces, en ese ciclo arrancamos de esa manera ordenada, ¿sí? A planear. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿qué es planear? Y planear es elegir y definir opciones frente al futuro, proveer medios necesarios para alcanzarlo. Entonces, aquí ya arranca lo que es la implementación del sistema, iniciando por el planear. Y lo primero que yo voy a hacer, como nos decía nuestra ponente del día miércoles, que hablaba de la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, es empezar a identificar esto. ¿Por qué? Porque la matriz de riesgo y peligro es la columna vertebral del sistema. Recuerden que seguridad y salud en el trabajo es la disciplina que se encarga de prevenir enfermedades laborales, prevenir accidentes de trabajo y mejorar la condición de salud. Cuando yo hago esta identificación de riesgo y peligro, empiezo a identificar, de acuerdo a mi actividad económica, en este caso droguerías y farmacias, qué es lo que está afectando
afectando o qué es lo que posiblemente genera un riesgo al trabajador. Entonces yo les pongo un ejemplo, como lo hacía la ponente del día miércoles. Ella nos decía, frente a la farmacia hay un riesgo que es de la parte, un peligro, perdón, biomecánico por posturas prolongadas. Entonces yo ya identificando esto, yo ya empiezo a tener medidas de intervención y control donde puedo empezar a evaluar, este trabajador no tiene ninguna afección de vena varice y antes de que él genere una vena varice, yo voy a entrar a hacer una actividad de tipo preventivo, tal vez que es comprar una silla y decirle, hey, alterne su postura de pie a sedente, ¿sí? Ahora bien, otro riesgo posible, podemos hablar de el riesgo para los que tienen inyectología y es el riesgo de biológico, ¿sí? Al posible contagio de virus, bacterias o todo lo que podamos adquirir haciendo este procedimiento. Entonces, acá en la matriz de riesgo y peligro es donde yo identifico qué tan peligroso está haciendo esto y qué medidas de intervención y control yo voy a tener. Es decir, voy a ponerle a las personas que realizan este procedimiento de inyectología guantes, tapabocas, tal vez una bata desechable. Entonces, con base a eso, empiezo a estructurar y empiezo a tener identificado esos peligros. Empiezo a tener identificados los riesgos y empiezo a generar medidas de intervención para hacer esos controles existentes. Es decir, que ahora sí me voy al siguiente paso. Ahí sí me trazo objetivos, metas e indicadores. Entonces, cuando yo hablo de objetivos, es que yo voy a decir, mi objetivo es que hayan 0 personas con accidente de trabajo, ¿sí? Y la meta es al 100%, el indicador va a estar en 0, o sea, no va a haber ningún accidente de trabajo. Entonces, empiezo a cumplir esas medidas de control que me llevan allí. En seguridad y salud en el trabajo, como nos exige la norma, hay diferentes tipos de indicadores que son de estructura, proceso y resultado, pero todo es basado con el método PHVA, que es planear, hacer, verificar y actuar. Y con base a ese método es que vamos organizando nuestros indicadores. Entonces, por ejemplo, ya les hablé el indicador de la política. Entonces, el indicador de la política es un indicador que puede ser de estructura, ¿sí? Sin embargo, en el proceso de que yo voy mostrándole a todos mis colaboradores cuál es el objetivo que yo quiero para cumplir frente a seguridad y salud en el trabajo, debo llevar de la mano también ese resultado. Ahora bien, hablamos de los indicadores que trajo la resolución 0312, que son de frecuencia de accidentalidad, severidad de accidentalidad, porción de accidentes de trabajos mortales, prevalencia de la enfermedad laboral, incidencia de la enfermedad laboral y ausentismo por causa médica. Todo esto yo lo voy a entrar a identificar claramente en los objetivos y metas trazados para este año. Entonces, ya vimos que dentro del método planear, lo primero es hacer la identificación de peligro y riesgo, que es la columna vertebral del sistema, para saber qué es lo que yo voy a planear, qué peligros, qué es lo que voy a empezar a prevenir frente a los trabajadores. Continúo con la parte de planear y es donde también hago una autoevaluación de requisitos legales. Y traigo aquí la resolución 0312 nuevamente. Entonces, la resolución 0312 nos hablaba de que era autoevaluación de requisitos mínimos. Pero el año pasado, en en noviembre 30, el Ministerio de Trabajo, de la mano con el Fondo de Riesgos Laborales, con Fondo de Riesgos Laborales, nos mandaron la circular 071 que nos decía, registra la autoevaluación con base a la normatividad 0312 de seguridad y salud en el trabajo. Y mire que cuando hicimos esta autoevaluación, nos encontramos con que prácticamente haciendo el requisito mínimo, que eran 7 puntos para las empresas que eran de riesgo 1 y que tenían menos de 10 trabajadores, y en este caso hablo de la comunidad de las droguerías y farmacias, que son riesgo 1 y el 90% más o menos tienen menos de 10 trabajadores,
que yo ayudé a implementar ese formato a muchos droguistas, tenían 2 puntos a favor y a veces 1 de 7 requisitos mínimos legales. Entonces, por eso es que aquí es tan importante en esta primera parte de planear, hacer esas autoevaluaciones. Y yo los invitaría a que no se vayan por lo mínimo, porque la resolución 0312 a veces nos desvía de lo que es un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que trae el decreto 1072, ¿sí? Y quiero invitarlos a que cuando se hagan esta autoevaluación, tomen los 60 ítems que trae la resolución 0312. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si me voy al estándar mínimo, eh, ahí no aparece registrado que debo tener un copazo, tal vez que debo tener un vigía. Pero en caso de que haya un accidente de trabajo o algún tema laboral o no sé, llega el auditor del Ministerio de Trabajo y nos pide todo. Entonces no nos confiemos solo con la resolución 0312, acuérdense, eso es requisito mínimo. Ahora bien, luego de que yo haga esta autoevaluación, luego de que me trace objetivos y metas, de que haga la matriz de riesgo y peligro, ahora sí voy a hacer mi plan de trabajo anual y voy a hacer la matriz de presupuesto anual, en donde yo ya voy a identificar, con base a lo que identifiqué anteriormente, qué es lo que debo trabajar en seguridad y salud en el trabajo. En días pasados, una de las ponentes hablaba de todo lo que cambió la pandemia, seguridad y salud en el trabajo. Y por eso es que siempre debemos estar haciendo, como mínimo cada 3 meses, cada 6 meses, autoevaluaciones de requisitos legales, estar actualizando la matriz de riesgo y peligro, porque yo les aseguro que ningún profesional había previsto dentro de su matriz de riesgo y peligro que iba a haber una pandemia y que fue lo que nos volteó todo el sistema, ¿sí? Entonces, con base a esto, se debe entonces ya empezar a trazar el plan de trabajo anual. Y el plan de trabajo anual también lo trazamos bajo el ciclo PHBA, en donde yo planeo, hago, verifico y actúo, ¿sí? Y también pues empiezo a generar todo ese presupuesto anual. ¿Y por qué es tan importante generar el presupuesto anual? Porque dentro de la normativa dice que las empresas deben tener una cuenta destinada a actividades de seguridad y salud en el trabajo. Y aparte de eso, se debe tener un rubro destinado para actividades de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuántas empresas hoy día con la pandemia ni siquiera estaban, eh, ni siquiera tenían un colchoncito que llamo yo para poder soportar todo esto que dejó la pandemia, para poder empezar a realizar otras actividades de seguridad y salud en el trabajo, como era acondicionar el trabajo remoto desde casa de los trabajadores, ¿sí? Como era empezar a mirar toda la parte ergonómica si los mantenía en trabajo remoto desde casa. Entonces, miren que a veces todo esto, cuando no lo hacemos desde el inicio en esa organización, por eso es que muchas empresas tal vez cerraron, quebraron, no soportaron o tal vez sacaron a los colaboradores. Entonces, por eso es que yo los invito a que arranquemos con este ciclo de esta manera ordenada. Ahora bien, luego de pasar con el planear, ahora nos vamos al hacer. Es decir, que lo que yo planeé, debo sí o sí hacerlo. Y por eso es que yo les decía anteriormente que cuando se habla de un sistema de gestión, por eso acompañaron, porque anteriormente era, haga un programa de salud ocupacional, ¿sí? Pero ¿qué pasaba con el programa de salud ocupacional? Que quedaba una AZ, dos AZ, cinco AZ con letra completamente muerta. Llegaba uno a una auditoría y las condiciones de trabajo pésimas para el trabajador. Habían accidentes de trabajo por doquier y ni se diga enfermedades laborales ya calificadas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo digo en el sistema de gestión hacer, es donde yo puedo evidenciar lo que estoy haciendo. Y el hacer es el momento para poner a prueba los cambios propuestos inicialmente, ¿sí? Porque
es incierto lo que yo pueda estar planeando. Tengo que ponerlo a prueba, ¿verdad? ¿Y cómo lo pongo a prueba? Pues poniéndolo en marcha. Y ahí es donde está el hacer. ¿Qué pongo en marcha? Entonces, lo primero, con base a la matriz de riesgo y peligro que planeé, pues debo empezar a verificar qué elementos de protección personal yo debo entregarle a mis colaboradores con base a la actividad económica y al posible riesgo. Y debo empezar a hacer entregas de elementos de protección personal, inspecciones de elementos de protección personal de una manera periódica. ¿Para qué? Pues para verificar que si estén funcionando, que no les esté causando alergias o que tal vez ni siquiera el trabajador quiera ponérselos, ¿sí? Y capacitarlos frente a este tema. Recuerden que cuando hablamos de sistema de gestión, también debemos tener soportes evidenciales. No solo es que yo le entregué elementos de protección a mi colaborador, como un tapabocas, como unas gafas de seguridad, pero ni siquiera le puse a firmar un documento que me soporte y me evidencie que yo le estoy entregando esos EPP. Y aparte de ello, acuérdense que los deben capacitar. Porque pues por ahí hace algunos años rondaba un video en donde un trabajador se ponía el tapabocas al revés. Y es chistoso y para mucha gente es ilógico. Pero si no sabía, pues se lo ponía al revés. ¿Por qué? Porque no lo capacitaron de cómo se debería poner su tapabocas. Entonces, por eso es que es importante capacitar. Cuando hablamos de seguridad y salud en el trabajo, prevenir. Y si yo prevengo, para prevenir, debo capacitar a la persona de cómo lo hace. ¿Listo? Siguiente a eso, entonces, debo tener inspecciones de seguridad y plan de mantenimiento. Acuérdense que, como les decía, seguridad y salud en el trabajo también se basa en mejorar la condición de trabajo en el lugar donde desempeña su actividad. Entonces, debo empezar a hacer inspecciones de tipo locativo, debo empezar a hacer inspecciones de planes de emergencia y hacer todo tipo de inspecciones que yo planeé antes de arrancar con el hacer. Y empezar a hacer planes de mantenimiento. Entonces, luego de que yo haga esa inspección, empiezo a hacer un mantenimiento frente a todo esto que inspeccioné y que evidencié que se requiere mejora. Es importante tener un plan de comunicación con los colaboradores. Entonces, acá es donde hablamos de reporte de acto y condición insegura. ¿Por qué es importante tener este reporte de acto y condición insegura? Porque la opinión más importante en una jornada laboral es la del colaborador. Él es el que está 8 horas frente a su lugar de trabajo y nos puede decir qué condición insegura está evidenciando o qué acto inseguro está teniendo él o tal vez algún compañero o tal vez el lugar donde esté. Entonces, por eso es que es importante siempre implementar reportes de actos y condiciones inseguras y por consiguiente implementar un plan de emergencia. Entonces, aparte de que pues para las droguerías y farmacias y los establecimientos comerciales los regula bomberos, pues seguridad y salud en el trabajo también exige que se debe tener un plan de emergencia. Entonces, es importante iniciar, iniciar haciendo un análisis de vulnerabilidad. Y hoy día, pues con lo que nos trajo el tema COVID, debemos incluir dentro de ese análisis de vulnerabilidad un espacio para hacer análisis de vulnerabilidad del tema de COVID-19. Entonces, armamos nuestro plan de emergencia ajustado a la realidad de nuestro establecimiento. Muchas veces me encontraba cuando visitaba a los droguistas que les vendían un plan de emergencia, era una carpeta muy bien presentadita, pero era un plan de emergencia gigante. Ni siquiera él sabía dónde estaba su punto de encuentro, ni siquiera había implementado el botiquín, no tenía alarma de humo, que por cierto, pues ya tenemos, gracias a Dios, el convenio de alarmas de humo. De detector de humo, perdón, no tenía su camilla de emergencia en caso de que aplicara el extintor. Entonces, miren que yo les decía, pero ¿de qué nos sirve tener ese documento tan bonito si no lo estamos poniendo en marcha? Ni siquiera sabían si cerca al sector había una clínica o hospital en caso de emergencia.
y ni siquiera estaban afiliados a la ARL para saber que en caso de un accidente de trabajo, a dónde se tenía que dirigir su trabajador. Entonces, por eso es que es tan importante el plan de emergencia. Quiero aclarar que estos pasos de bebé que les estoy dando aquí son con base a la norma. Yo no me salgo frente a de pronto que hay, que esto debería estar, no, o sea, todo está frente a la norma. Ahora bien, debemos implementar pues un programa de medicina preventiva y del trabajo, partiendo de qué y qué es lo ideal. Y yo los invito a todos a empezar a hacer un profesiograma en la empresa. ¿Por qué un profesiograma? Porque pues es el que me determina con base al cargo, al lugar donde él está, eh, qué, qué riesgos y, perdón, qué exámenes laborales de ingreso periódico y egreso se debe hacer el trabajador. ¿Quién hace ese profesiograma? Pues lo hacen las IPS mismas donde hacemos los exámenes ocupacionales y pues lo hace un médico con licencia en salud ocupacional, que es el que identifica toda esta parte. Posteriormente, es importante que hagamos un contrato con la empresa de exámenes ocupacionales. Y aquí quiero recomendarles algo muy importante y es que eh, cuando contratemos a la empresa, solo mandemos al trabajador a hacerse los exámenes ocupacionales a esa empresa o a esa IPS con la cual hicimos convenio. Porque, ¿qué sucede? Que posteriormente debemos sacar un reporte de condición de salud. ¿Y qué está sucediendo? Que pues como mandó a hacer exámenes ocupacionales a diferentes lugares, pues entonces no tenemos un reporte de condición de salud que esté completo. ¿Listo? Entonces aquí pues es importante que tengamos presente eso. Luego de que contemos con esas certificaciones de exámenes ocupacionales, aquí lo importante es que empecemos a tener en cuenta las recomendaciones que nos emite el médico ocupacional frente al colaborador y con base a esas recomendaciones iniciales, pues empezar a tomar medidas en seguridad y salud en el trabajo. Luego de que ya al año la IPS, que por obligación tiene de entregarnos el reporte de condición de salud, empezamos a mirar si aplica un programa de vigilancia epidemiológica o si aplica un sistema de vigilancia epidemiológica. Pero eso solo nos lo dice el reporte de condición de salud, donde nos habla si la población está padeciendo tal vez de hipertensión arterial, de sobrepeso, de problemas auditivos o lo que reporten allí. Entonces, mire que acá este programa es uno de los centros de seguridad y salud en el trabajo donde yo empiezo de manera preventiva o tal vez correctiva a realizar o mejoras o actuar antes de que un trabajador tenga una enfermedad laboral con el paso del tiempo. ¿Sí? Entonces, luego de realizar este tema de medicina preventiva, pues hay que tener controlada la accidentalidad y el ausentismo laboral con base a los indicadores que les hablaba de la resolución 0312. En esa resolución están muy en el paso a paso cómo se deben implementar estos indicadores, porque es el que nos mide, como lo explicaba Carlos esta mañana, el tema de indicadores, pues cómo está funcionando mi sistema de seguridad y salud en el trabajo que planeé. Porque si yo veo que en la aplicación hacer la gente se me está accidentando muchísimo, debo devolverme a ese planear y verificar qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué la gente se me sigue accidentando? O si tal vez solo quedó en el papel en letra muerta y finalmente nada más pasó. Posteriormente, que esto lo trae la resolución 0312, debemos hacer evaluación de, compras y evaluación de proveedores, un procedimiento. ¿Por qué es importante hacer este procedimiento? Pues porque para la compra y adquisición de elementos de protección personal, pues debo garantizar que ese proveedor al cual estoy comprando, pues esté legalmente constituido. Debo garantizar también que son elementos de protección personal de calidad y que no van a generar tal vez es un efecto adverso al trabajador. Entonces, por eso es que yo debo hacer una evaluación de proveedor
para hacer esta compra y verificar si ese es un proveedor confiable, porque pues yo le estoy entregando al trabajador una dotación, unos elementos que posiblemente si es un proveedor que no es confiable, pues le van a generar alguna afección de salud. Y tener claro el manual de contratista. ¿Por qué? Porque es que muchas veces, y más en el establecimiento de droguería y farmacia, nos regula Secretaría de Salud, ¿sí? Regulación de bomberos, entre otras. Entonces, resulta que si yo no tengo este manual de contratista y mandé a pintar la droguería, mandé a enchaparla, mandé a hacer todo lo que indica la norma, pero finalmente yo dejé ingresar a este contratista y se accidentó ahí adentro y resulta que el contratista era el señor de la esquina que pinta y todo, pero que tal vez no tiene una afiliación a seguridad social, pues como contratistas debemos acarrear con ese gasto. Entonces, por eso es que es tan importante tener claro ese manual de contratista, saber qué exigencias yo le voy a solicitar a este contratista para que no vaya a tener problemas posteriores. Hemos visto y hemos tenido historias que hemos escuchado tal vez en noticias en donde nos cuentan cuando se contrata una empresa y han hecho arreglos de fachada y van pasando transeúntes y la fachada le cayó encima, mató a la persona y quién tenía que pagar eso. Entonces, por eso es que es importante aquí tener claro y hacer el manual de contratista. Y gestión del cambio, porque pues imagínense, nada más con todo lo que nos trajo la pandemia, solo fue cambios. Cambios de trabajar de remoto, perdón, de presencial a remoto, eh, cambios como tener que utilizar el área administrativa, elementos de protección personal donde no se contemplaba, todos los cambios de ingresar un lavamanos más, de puntos de desinfección, todo lo que nos trajo el tema COVID. Entonces, miremos que en esto es lo que debemos hacer en aplicación de hacer. Entonces, vamos a hacer un repaso rápidamente de aplicación a hacer. Entonces, elementos de protección personal, inspecciones de seguridad y planes de mantenimiento, reporte de acto y condición insegura, plan de emergencia, programa de medicina preventiva y del trabajo, control de indicadores de accidentalidad y ausentismo laboral, el procedimiento de compras y evaluación de proveedores, manual de contratista y gestión del cambio. ¿Frente a qué? Pues frente a lo que planeé inicialmente. Ahora bien, nos vamos continuando con el ciclo PHVA en el método verificar. Entonces dice que luego de completar toda esa prueba piloto en el planear y hacer, debo examinar si los cambios o soluciones propuestos tienen el efecto deseado, ¿sí? Y por eso es que, y acá me salgo de seguridad y salud en el trabajo, y es que los sistemas de gestión deben tener como mínimo una auditoría interna y una revisión por alta dirección. ¿Por qué? Porque es donde, por medio de la auditoría interna, yo entro a verificar si lo que se empezó a planear se está haciendo bien. Y si no, pues se empieza a verificar todas esas no conformidades para empezar a realizar los cambios necesarios. Ahora bien, revisión por la alta dirección. Recuerda que les explicaba que se debe conformar un equipo de seguridad y salud en el trabajo, pues debemos verificar si estas personas que se comprometieron, que firmaron un acta, están realizando las actividades. ¿Qué personas? El coordinador del sistema, la alta gerencia, la brigada de emergencia, comité de convivencia laboral, el COPAS. Entonces yo a ellos los audito, reviso si realmente todas estas actividades se están realizando de manera oportuna. Y nos vamos con la parte de el actuar. Y esto es, entre comillas, al llegar al final del ciclo. Entonces, ¿qué hace? El coordinador y todo el equipo deberán haber identificado una propuesta de cambio para implementar en el proceso. Sin embargo, el ciclo PHVA se considera que como es un ciclo, pues
acá no es el final del proceso en el módulo actuar, acá es el proceso de acción preventiva, correctiva y planes de mejora. Entonces, cuando yo llego al actuar, es donde yo empiezo a mirar qué acciones preventivas, correctivas debo tener para ese proceso lógico y por etapas que nos lleva hacia esa mejora continua. ¿Listo? Y pues, sin dejar atrás el tema del protocolo COVID, que ese entra dentro de la parte del hacer, que pues ya nos trae toda la actividad con base a la resolución 777 hoy día, porque anteriormente pues iniciamos con la 666, luego hubo un cambio del anexo técnico de la 223 y hoy día la resolución 777, donde nos habla que de acuerdo a como yo identifique todos los posibles riesgos con base a mi actividad económica, debo empezar a ajustar ese protocolo de bioseguridad para la prevención y el contagio de COVID, ¿sí? Del contagio COVID. Entonces, eh, con base a esto, pues frente al protocolo de bioseguridad, pues ya sabemos que debemos tener como mínimo implementado la toma de temperatura, el reporte de síntomas, el lavado de manos, el lavado de manos y pues sabemos que esto lo está regulando alcaldías, ¿sí? Alcaldías distritales, secretarías de salud tienen esta regulación. Entonces, acá vamos a hacer rápidamente un repaso frente a esos pasos de bebé en el PHVA. Entonces, recordemos que lo primero era organizar la empresa. Lo segundo, arrancar con la organización del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Lo tercero era iniciar con el ciclo PHVA, en donde planeábamos, ¿sí? Y identificábamos que en planear estaba matriz de riesgo y peligro, objetivos y metas con indicadores claros, autoevaluaciones de requisitos legales, planes de trabajo anual y presupuesto anual. Luego íbamos con la aplicación hacer, que era elementos de protección personal, inspecciones de seguridad y plan de mantenimiento, reporte de acto y condición insegura, plan de emergencia, medicina preventiva y del trabajo, tener claro los indicadores de ausentismo y de accidentalidad, hacer el procedimiento de compras y evaluación de proveedores, tener claro un manual de contratista y tener el procedimiento de la gestión del cambio. En el tema de verificar, entonces veíamos que se debe implementar auditorías internas como mínimo una vez al año, igualmente revisión por alta dirección. Y en el módulo y en el ciclo actuar, veíamos acciones preventivas, correctivas y planes de mejora. Entonces, esos son como los pasos de bebé, pues que se deben tener como mínimo y tener esa base para implementar el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, pues unida a la misión del Club del Droguista y a esa visión que tenemos, luego de que empezamos a visitar y a recorrer esas droguerías en el día a día, nos empezamos a dar cuenta que finalmente, a pesar de que nosotros los acompañábamos, a pesar de que nosotros los apoyábamos, eh, veía e identificaba que todo quedaba finalmente en formatos en blanco, que finalmente ni siquiera se hacían de pronto unas pausitas activas, no se registraban reportes de actos y condiciones inseguras. Y fue cuando empezamos a buscar la solución de que todo esto fuera digitalizado y que esto que yo les estoy diciendo como profesional en seguridad y salud en el trabajo no fuera difícil para implementarlo para ustedes y que no se lo tuvieran que saber de memoria. Y entiendo que en la actividad económica para droguerías y farmacias o contratan un auxiliar de farmacia o contratan un profesional en seguridad y salud en el trabajo. Y desde el Club del Droguista creamos la solución que se llama STAP, tomando como base esas 130 droguerías que visitamos. Entonces, a continuación, les quiero presentar esta herramienta STAP,
que con base a esto anterior que les acabo de mostrar, les muestra una manera fácil de gestionar sí o sí en tiempo real su sistema, en donde sí realmente, y se los puedo asegurar, todos los colaboradores hacen lo que tienen que hacer en seguridad y salud en el trabajo y le quita mucho dolor de cabeza a los dueños de las droguerías porque finalmente no pueden estar pendientes de que se registren todas estas actividades. Pero con este software que a continuación les voy a presentar, que se llama STAP, Seguridad y Salud en el Trabajo, les muestro cómo esos pasos de bebé los pueden implementar acá de una manera fácil y sencilla. Entonces, primero pues quiero hacer la introducción de qué es STAP. Y STAP es el primer software de gestión para implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, valga la redundancia, de una manera fácil y simple, permitiendo trabajar el ciclo PHVA que les mostraba anteriormente, diseñado exclusivamente para la actividad económica de droguerías. ¿Qué ventajas tiene él? Y la ventaja que tiene él era con la premisa que yo partía y era ajustar el diseño y la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, el software cuando ustedes lo adquieren se ajusta a cualquier tamaño de empresa sin tener que realizar actividades que no correspondan. Recuerda que yo les mostraba un reglamento de higiene de seguridad industrial. Muchas empresas con menos de 10 trabajadores aún lo hacen y la norma nos dice que debe ser para 10 o más de 10 trabajadores, ¿sí? Entre otras actividades donde con 5 trabajadores a veces están haciendo un copaz donde tienen que elegir un vigía. Entonces, con este software STAP los lleva de la mano para hacer una gestión oportuna y una gestión real con base a la norma. Pues también STAP tiene la ventaja que cumple con toda la normatividad legal vigente, permitiendo dar una gestión en tiempo real. Todas las actividades que realizan los trabajadores les van a quedar registradas dentro del software. Es decir que desde cualquier sucursal que se encuentren, tal vez como medición de temperatura hoy día con COVID, reporte de síntomas, inspecciones, solicitud de permisos, ejecución de pausas activas, capacitaciones virtuales, entre otras, quedan registradas allí. Es decir, que ustedes no tienen que estar pensando en que deben adquirir una impresora, tener la impresora, estar imprimiendo todos los formatos, hacer que le llegue a la sucursal como sea para que lo firmen, sino que desde STAP ya lo pueden hacer de manera digital y fácil. Y pues cuenta con todo el archivo documental a la mano. No tienes que estar imprimiendo y gastando papel, ¿sí? Y tiene al servicio firmas digitales que te permiten tener evidencias de la gestión. Con base al decreto 1072, donde nos permite tener un sistema de gestión de manera digital, pues el Club del Droguista pues garantiza la veracidad de estas firmas digitales. Entonces, igual, en seguridad y salud en el trabajo, en el decreto 1072 dice que el archivo debe estar guardado durante 20 años. Yo preguntaba alguna vez por qué 20 años y me decían porque es que en 20 años es cuando más o menos se desarrolla una enfermedad de tipo laboral. Entonces, como empiezan con esas investigaciones, pues debe uno tener el archivo. Y ustedes se imaginan, para una empresa, así sea pequeña, 20 años un archivo, pues yo a empresas que asesoraba, me encontraba que contrataban bodegas o tenían bodegas exclusivas para archivos de seguridad y salud en el trabajo. Pero lo que más curioso me parecía era que cuando iba a realizar auditorías y revisábamos algún tema y verificábamos que necesitábamos ver tal vez un acta de COPAS de 3 años anteriores, no se encontraba porque ni siquiera en el mismo archivo se podía encontrar. Entonces, aquí en está, pues obviamente se tiene la información a la mano. Solo buscando palabras claves, pues ahí ya encontramos la información a la mano. Y otra cosa, en medio de toda esta experiencia de usuario, y para ofrecerles a ustedes realmente una gestión y garantizarles que desde STAP sí o sí ustedes pueden gestionar seguridad y salud en el trabajo, el mes pasado, finalizando el mes, lanzamos el cuadro de mando. Entonces, quiero compartirles un video
con base más o menos a lo que hace el cuadro de mando para posteriormente pues mostrarles la aplicación. Miércoles 30 de junio encontrarás un asistente que te llevará de la mano en cada actividad que tengas que realizar en tu sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Al ingresar a STAP, tendrás una alerta que te mostrará las acciones pendientes a realizar en cada módulo. Allí también encontrarás en amarillo un listado de tareas pendientes por ejecutar. Al dar clic en alguno de los módulos con alerta, el sistema te dirigirá a la pantalla donde puedes ejecutar las tareas pendientes. Al ingresar, también encontrarás un botón de omitir. Al dar clic, el sistema te permitirá continuar normalmente en STAP. Sin embargo, ten en cuenta que solo te permitirá omitir los procesos cierto tiempo. Cuando la alerta llegue a cero, deberás ejecutar las tareas pendientes para poder continuar. Mantén al día tu sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la mano de STAP y evita sanciones. Con base a este cuadro de mando que salió el mes pasado, también queremos dar esa oportunidad de STAP de que sí o sí se implementen las actividades desde todos los roles. Cuando tú adquieres STAP, Seguridad y Salud en el Trabajo, eh, todos los usuarios o todos los trabajadores adquieren un usuario y adquieren un rol. Este rol le muestra todas las actividades que debe realizar, todas las tareas que debe hacer. Entonces, voy a compartir nuevamente la pantalla para mostrarles desde STAP lo fácil y simple que es implementar seguridad y salud en el trabajo. Aquí voy a ingresar a www.farmatizate.com. En la parte de abajo está la landing de STAP, ingreso allí. Y aquí nos encontramos con el cuadro de mando que les mostraba inicialmente, en donde me muestra qué procesos tengo pendientes. Cuando él está titilando, yo debo empezar a realizar los procesos pendientes. Nos garantiza la gestión, por la oportunidad de la gestión. Podemos darle omitir, pero como lo decía el video, únicamente por 15 días mientras realizo todas las tareas. Luego de que ingreso, me encuentro con el escritorio del módulo del método PHVA, donde les hablaba el tema de la organización que se puede gestionar desde allí, descripción de empresa, política, elección y conformación COPAS, comité de convivencia, inducción y reinducción, capacitaciones, pausas activas. Desde acá hemos logrado implementar en esta época de aislamiento preventivo COPAS para 100 trabajadores sin tener que haber aglomeraciones. Hemos implementado comité de convivencia laboral también de manera digital, también más o menos para 100, 150 trabajadores, de una manera rápida y efectiva sin tener que imprimir tanto papel y con firmas digitales. Tenemos acceso a temas de capacitaciones de tipo preventivo, pausas activas, temas de inducción y reinducción. En el módulo planear, con base a todas las actividades, vemos identificación de peligros, que desde acá podemos gestionar de una manera muy fácil la matriz de riesgo y peligro sin necesidad de ser profesional, ¿sí? Más sí identificando los riesgos, podemos dar al menos oportunidad y gestión a la matriz de riesgo y peligro. Hacer autoevaluaciones de requisitos legales con base a la norma, poder hacer nuestro plan de trabajo anual. En el módulo aplicación hacer, tenemos todo el tema de entrega de elementos de protección personal, inspecciones. Desde acá yo puedo hacer entregas y firma al trabajador la notificación. Puedo hacer inspecciones de seguridad y salud en el trabajo. Hacer reportes de actos y condiciones inseguras desde todos los roles. Poder hacer el plan de emergencia de una manera muy fácil y real. Hacer seguimiento a todo el tema de medicina preventiva y del trabajo y toda la gestión que realice allí
gestionar el tema de permisos, de turnos, todo el procedimiento de gestión del cambio y de evaluación de proveedores, hacer temas de auditorías internas, revisiones de la alta dirección y con base a todo lo que reportemos anteriormente, con base a todo lo que se reporte anteriormente, podemos empezar a gestionar los no cumplimientos del plan de mejoras. Todo lo que gestionemos aquí dentro de STAP, de una vez le mide los indicadores sin necesidad de entrar a un Excel, hacer cálculos, y pues los coordinadores en seguridad y salud en el trabajo que conocen del tema saben que el sacar indicadores nos lleva más o menos una semana. Acá desde STAP se actualizan en tiempo real. Podemos hacer todo el tema de seguimiento de protocolo de bioseguridad para el manejo y control de COVID, donde pues se puede hacer todo el reporte, hacer el protocolo real. Me encontraba empresas y aún me encuentro empresas que cogen un protocolo general en donde ni siquiera algunas tienen inyectología, pero tienen protocolo para inyectología. De prevención COVID, entre otras cosas. Entonces lo ideal es acá ajustarlo de manera real, de una manera fácil, hacer lista de chequeo, lavado de manos, y el reporte de síntomas y control de temperatura podemos hacer desde acá, desde STAP. Y también, pues, al adquirir este producto STAP, lo mejor es que vienen acompañados de asesores profesionales con licencia en seguridad y salud en el trabajo, que lo van a llevar de la mano en la implementación y en la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Listo, entonces, Carlos, eso era el espacio de la ruta sencilla para implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la farmacia. No sé si hayan preguntas, si quieren que veamos algún módulo, o Carlos, ¿quieres que hagamos el ejercicio con un módulo desde STAP? ¿Cómo se gestionaría? Sí, yo creo que hagamos el ejercicio desde STAP, algo rápido para que la gente que nos está viendo pues pueda ver los pasos sencillos que tocabas de mencionar. Ok, entonces, ¿con qué módulo hacemos la prueba, Carlos? Si quieres, hagámoslo con, a ver, ayer miramos matriz de riesgo rápidamente, pero podemos hacerlo con el protocolo de bioseguridad, si quieres, y de pronto, o, ¿no sabes cuál me gusta también? Hay mucho domiciliario. Si quieres, hagamos el del tema de los domicilios, que eso me parece genial. Entonces, vamos a aplicación hacer, ingresamos a inspecciones de seguridad y plan de mantenimiento, y lo primero que yo debo hacer para crear una ruta de domiciliario es inspeccionar el vehículo, porque como nos interesa la seguridad del trabajador y queremos prevenir un accidente de trabajo, entonces lo primero que STAP lo va a llevar de la mano a hacer es inspeccionar un vehículo. Entonces vamos a inspeccionar una moto. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Agregar el vehículo. El tipo de carrocería, aquí me pide toda la información, el nombre del vehículo, combustible, qué modelo es, el número de la placa, la carrocería, el número de motor, el número de serie, el número del chasis, qué potencia tiene, el cilindraje, la capacidad y el tipo de servicio que presta el vehículo. Y acá lo creo. Es lo primero que tengo que hacer, crear el vehículo. Posteriormente, como ya registré el vehículo, ahora voy a hacer la inspección. Entonces, busco la empresa, selecciono aquí el vehículo y aquí me va a salir un formulario. Entonces, como yo les decía ahorita, en STAP ustedes no tienen que pensar qué escribir, cómo van a diseñar el formato, el formulario, sino que STAP ya les tiene todo ese diseño. Entonces, acá me va a hacer una encuesta pequeña para que yo verifique antes de poner en marcha mi vehículo si está de una manera segura. Entonces me pregunta, ¿tiene rajaduras por un objeto contundente? Yo verifico
el vehículo y digo sí, no, no aplica o tal vez sí encuentro una observación. En caso de que yo diga que sí y ponga la observación, esto automáticamente le va a llegar aquí a notificaciones al coordinador y él va a poder evidenciar que hay un riesgo del conductor y que tiene algo que no está funcionando en ese vehículo con el cual va a entregar el domicilio. Entonces, y también pues esto se va para el plan de mejoras. Me pregunta, ¿tiene grietas finas en los laterales? Sí, no. Las llantas están desinfladas, verifico llantas. Las llantas están sobreinfladas, verifico. Los rines y guardabarros están en buen estado. ¿Funcionan correctamente la suspensión de frenos y llantas? Acá le hacemos una inspección de transmisión, entonces dice, ¿la cadena brilla o necesita engrase? La cadena está mal tensionada, se oye rodar. Entonces, todo eso yo lo voy verificando en tiempo real en mi vehículo con mi celular y voy verificando y respondiendo. ¿Funciona correctamente las luces de cruce o frenado? ¿Los espejos están en perfecto estado? ¿El manubrio está en óptimas condiciones? Ahora miramos fugas. Fugas en el líquido de suspensión y frenos. Fugas en el sistema de transmisión. Fugas en el aceite del motor del líquido. Fugas en el líquido que pasa por la caja de cambios. Fugas en el tanque de combustible. Fugas en gases en el mofle o deterioro. Entonces, pues las personas que tienen la motocicleta saben de qué estamos hablando y saben la inspección que tienen que verificar. El embrague está endurecido, sí o no, no aplica. El cable del acelerador vuelve del todo a su punto inicial, sí, no, no aplica. La moto está en buenas condiciones de limpieza. Está deteriorado el chasis de la moto, sí, no, no aplica. Observaciones. Se dispone de casco para motos en buen estado, se dispone de guantes de carnaza para moto, se dispone de gafas protectoras para moto, entonces ella verifica todos los elementos de protección personal antes de poner en marcha el vehículo. Se dispone del chaleco reflectivo, se dispone del impermeable para temporadas de lluvia. Entonces, luego de que yo hago la inspección, reviso todo este formulario que me llevó más o menos 2 minutos, 1 minuto, le doy enviar. Si yo no hago esa inspección, Carlos, no me va a dejar agregar la ruta, porque como te digo, o sea, Seguridad y Salud en el Trabajo se encarga de prevenir accidentes de trabajo. Entonces debemos verificar que ese vehículo esté en perfecto estado. Y ahora sí, como ya él hizo la inspección muy juicioso de ese vehículo, entonces ahora sí ya puede crear su ruta como domiciliario. Entonces, él crea la nueva ruta y hoy día, esta es una de las partes del tema del plan estratégico de seguridad vial, porque pues como la pandemia nos llevó a que teníamos que implementar el tema de domicilios, ¿sí? Movernos hacia donde estaba el cliente. Entonces, pues hoy día mucha gente o mucho droguista ya tiene que implementar su plan estratégico de seguridad vial. Entonces, yo agrego la ruta acá en este botoncito con base a este vehículo y entonces me dice, por favor, describa la actividad que realizará en el pedido. Entonces, yo voy a hacer una entrega de pedido. La ruta de origen, ¿de dónde salgo? Salgo del club del droguista y a la ruta de destino, droguería Álamos. Hora de inicio, ¿a qué horas voy a iniciar ese recorrido? 8 de la mañana. ¿Qué observaciones encontré? Y le doy enviar. Entonces ya la ruta me queda creada sin tener que tener un formulario en papel y demás. Entonces, ¿qué debo yo posteriormente hacer? Pues debo ir y cerrar la ruta. Entonces, cierro la ruta, la hora fina, qué horas terminé de entregar ese pedido, hora en la cual regresé a la empresa, quién me recibió ese pedido, qué método de pago utilicé, tarjeta de débito, crédito, pago en efectivo, qué valor pagó. Entonces acá también podemos tener un control de toda esa trazabilidad del pedido, en qué realizó, en el recorrido si realizó tanqueo,
si tuvo que pagar peaje, si utilizó el servicio de parqueadero. Entonces, ¿qué pasa si le digo que sí? Pues me va a pedir el formulario, el tiquete. Entonces me dice que el nombre del parqueadero, si me entregaron ticket, entonces yo digo entrega, qué valor pagué en el parqueadero y si tuvo que alojarse en el recorrido y registro el cierre. Y de esta manera ya me queda un documento registrado, que son soportes evidenciales que requiere un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué tal, Carlos? Genial, porque yo me imagino una persona que un mensajero está entregando el pedido, saca su celular, registra rápidamente en 30 segundos la información en su celular y automáticamente la información queda aquí lista para la persona interesada, en este caso el coordinador, el propietario de la droguería, y pues ya se evita estar llenando formatos y formatos, sino que queda toda la trazabilidad. Yo no quiero un accidente, queda la trazabilidad ahí de que la persona estaba haciendo un domicilio. En caso de un contagio también de COVID, por ejemplo, podemos tener la trazabilidad del recorrido que hizo esta persona, de pronto identificar el punto de contagio y poder tomar acciones rápidamente. Entonces, fíjate cómo la tecnología, y eso me tiene muy contento, me permite llevar un registro en tiempo real, en vivo y en directo, con todo mi equipo de trabajo, que eso es lo que tú también decías importante, porque es involucrar al equipo de trabajo a que si yo como auxiliar de farmacia veo, por ejemplo, que hay una vitrina que está rota, o por ejemplo que yo veo que me hace falta una escalera para poder hacer el surtido en las partes altas de la estantería, entonces yo desde ahí lo puedo comunicar para poder transmitir la información al coordinador, al supervisor, si es una gran cadena, y entonces ahí van a poderse enterar de que hay una acción de mejora a realizar y le va a estar informando a todas las personas que tienen que tomar acción. Sí, por aquí hay algunas preguntas. Miremos aquí a ver. Me voy a empezar a devolver. Bueno, aquí la señora Rosemary Tapia pregunta, en el caso de quien trabaje es el dueño, quien realiza todas las actividades, ¿cómo sería todo ese proceso de seguridad y salud en el trabajo? Bueno, señora Rosemary, entonces recuerda que lo que yo te decía, debemos partir de la premisa de ajustar el sistema con base a el número de trabajadores que estén allí. Y pues si solo está el dueño en la droguería, pues se debe entrar a verificar si es necesario implementar seguridad y salud en el trabajo allí. Si solo está el dueño, no tiene ningún tipo de contrato, pero usualmente está alguien que lo acompaña, que es la esposa, que es el hijo, o tal vez que es una empleada que se tiene. Aquí Gloria Edita me pregunta, ¿quién debe cancelar el examen de médico preingreso? La empresa debe hacer preferiblemente la contratación con la IPS de exámenes ocupacionales y cancelar el examen de preingreso. Como les decía, lo más aconsejable es tener claro frente al manual de funciones qué examen de preingreso se debe realizar para este trabajador. Aquí Ivonne Castillo pregunta que si esto es adicional al sistema de gestión de calidad. Sí, seguridad y salud en el trabajo es adicional al sistema de gestión de calidad con base a la normativa que lo mueve, que es el decreto 1072 de 2015, 0312 resolución de 2019, entre otras.